Semper Recis, Altri Recis, Vicare te stabilis, cum obturat, et cum curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvit mutaciem, sos in manis, et in manis, rotatur cor. Palabra de honor, otra vez con ustedes, como todos los lunes, con el formato habitual, con un invitado que es Claudio Fantini, periodista, politólogo, especializado en política internacional, con el cual vamos a hablar de varios temas de ese rubro. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Prudencio va a hablar primero en su editorial de Constitución, luego tenemos uno de los expertos sobre política internacional más capacitados de Córdoba, como bien dice Prudencio, luego voy a hablar yo en mi editorial sobre liberalismo y Prudencio va a hacer un homenaje al general doctor don Manuel Belgrano por el Día de la Bandera y si queda un tiempito yo voy a hacer un homenaje a la bandera en un poema de un querido y reputado autor cordobés que lamentablemente ya no está con nosotros. Semper Recis, Altri Recis, Vicare te stabilis, cum obturat, et cum curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvit mutaciem, sos in manis, et in manis, rotatur volubilis, status malus, vana salus, semper insolubilis, mortum rata. Recordarán que el lunes pasado hablamos sobre nuestro poco apego a la Constitución. Como los argentinos hemos sido proclives a resolver los problemas políticos a través de interrupciones del sistema constitucional, a través de golpes de Estado, y yo les decía que hemos batido el récord entre golpes exitosos y golpes fracasados, creo que un récord que es de alcance planetario. Yo quisiera ahora que abordemos cómo hemos tratado a la Constitución cuando ella ha estado vigente, es decir, no cuando hemos interrumpido, que ya lo hemos analizado la semana pasada. La Constitución de 1853 se sancionó no de manera fácil. Hubo previamente casi medio siglo de guerras civiles, de enfrentamientos, de una ciudad que quería dominar al resto del país y el resto del país que quería organizarse en igualdad de condiciones bajo un sistema federal. La derrota de Rosas en manos de Urquiza puso fin a 17 años de dictadura en donde Buenos Aires manejó el país a su antojo y con la ausencia de Buenos Aires que no quiso participar de la constituyente y se separó del país, sancionamos la Constitución de 1853. Bueno, luego derrotamos a Buenos Aires y le abrimos las puertas para que se incorporara y ahí se hizo la primera reforma de la Constitución en 1860. Se les abrieron las puertas y se le permitió una reforma propuesta por la propia provincia rebelde, la propia provincia díscola. Y se le concedieron algunas cosas que a mi juicio no eran apropiadas, como por ejemplo una cláusula mediante la cual aquel artículo que decía que las provincias se reservan los derechos que no hubieran delegado expresamente en la Constitución, se le añadía y los que tuviera en el momento de su incorporación. La única que se incorporaba después de sancionada era Buenos Aires, y eso permite que hasta el día de hoy esa provincia tenga, por ejemplo, un banco oficial que no tiene que someterse a los dictámenes o a las disposiciones del Banco Central, única en el país porque los demás tienen. Hubo otras reformas. Una en el 1866, en que Mitre, que había dado un nuevo golpe de Estado y había enfrentado a la provincia de Buenos Aires con el país, se alzó con un triunfo militar que se le regaló, se llevó la capital a Buenos Aires y se hizo nombrar presidente e inició una guerra vergonzosa que era la guerra de la Triple Alianza en que arrasamos con el Paraguay en complicidad con los uruguayos y los brasileros. Y como los fondos no alcanzaban para financiar esa guerra,
se hizo una reforma constitucional en la que se dispuso que todos los impuestos a la exportación y a la importación eran patrimonio exclusivo de la nación, ya un atropello a través del cual la nación se apropiaba de impuestos de todos los demás. No hubo reformas importantes, la de 1898 fue una reforma formal, no tuvo mayor incidencia en la vida política. Recién en 1949 hay una reforma importante. Gobernaba el general Juan Domingo Perón, había llegado al poder a través de un golpe militar en 1943, pero había sido elegido en 1946 después de desempeñarse en ese gobierno de facto como vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Perón había dicho al inaugurar las sesiones de 1948 que de ninguna manera podía admitir que hubiera reelección, que un hombre tenía que cumplir su mandato presidencial e irse y dejarle el paso a otro, que no era una medida de tipo republicana la reelección. Pero al año siguiente el Congreso dispuso convocar a una convención constituyente. Y lo dispuso violentando lo que dice el artículo 30, que exige, o exigía, porque ya no es ese número, exigía una mayoría absoluta de 2/3, una mayoría grabada de 2/3 de los miembros del Congreso. Esta vez se interpretó que era de los miembros presentes en la sesión, que no es lo que dice la Constitución. Y lo cierto es que se convocó, se hizo la asamblea y se hizo prácticamente una constitución nueva a donde se avanzaba seriamente sobre los derechos de los ciudadanos, se avanzaba en un país de tipo corporativo, se dejaban de lado varios de los preceptos, sanos preceptos liberales de la Constitución del 53, se creaban, sí, algunos derechos, se reconocían algunos derechos importantes como el de la infancia, el de la ancianidad, el de los trabajadores, pero se avanzó en muchas cosas que a mi juicio no son apropiadas. Pero lo más duro de todo esto es que esta reforma se hizo en beneficio de quien la impulsaba, porque la razón de ser estaba precisamente en la reforma del artículo que prohibía la reelección del presidente. Se permitía la reelección indefinida, se mantenía el mandato de 6 años y la elección se hacía como distrito único por voto directo de los ciudadanos, el país como distrito único. Esto evidentemente ya beneficiaba seriamente a la ciudad de Buenos Aires y su entorno, porque ya había una aglomeración demográfica que hacía que esa región estuviera mucho más poblada que el resto del país. Perón se ocupó de desarrollar justamente esa región para obtener los votos necesarios. Fue reelegido en el 52, después de la caída de Perón, del derrocamiento de Perón en el 55, se convoca una convención constituyente también de manera inapropiada porque se proscribe al peronismo, es decir, no se le permite ir a elecciones. No obstante, se logra en la convención dejar sin efecto la Constitución del 49 y volver a la del 53 con el único agregado del artículo 14 bis que reconocía los derechos del trabajador y, en fin, lo que ustedes saben que tiene ese artículo. Con esa Constitución fueron elegidos varios presidentes como Frondizi, como Ilia, hasta que otro gobierno de facto, en 1972, convoca de nuevo elecciones para volver a la Constitución, pero modifica, por decreto, por supuesto, la Constitución estableciendo un sistema electoral distinto. Sistema por voto directo, mandato de 4 años, una sola reelección y 3 senadores por provincia cuando antes eran 2. Con este sistema es elegido Cámpora y luego Perón. Pero luego viene otro golpe de Estado, como saben, el último gobierno militar, que fue realmente una verdadera tragedia porque hubo un enfrentamiento terrible con abusos de ambos lados y todo lo que ya conocemos. Y en el año 1983 se vuelve a la democracia y a la Constitución de 1853, la misma. Alfonsín es elegida por esa Constitución. Cuando estaba gobernando el doctor Menem, que había sido también elegido por la misma Constitución, y faltaban un par de años para terminar su mandato, en 1993, en diciembre de 1993, firma con el doctor Alfonsín un pacto que se conoce como el Pacto de Olivos. Un pacto increíble porque Alfonsín había dicho poco antes que antes iba a acordar con el diablo que con este gobierno que es el más corrupto de la historia. Esas fueron sus palabras. Sin embargo, firmó un acuerdo. El acuerdo era
convocar juntos a una convención constituyente y firmar una serie de medidas que era el núcleo básico que los convencionales tenían obligación de votar. Y eso implicaba el objetivo de Menem, por supuesto. Las mismas condiciones de la reforma del año 72 del gobierno de facto, es decir, mandato de 4 años, una reelección, elección directa, 3 senadores, etc. Pero como si eso fuera poco, esta convención le hizo un daño muy grande al sistema federal y al sistema republicano. Y voy a analizar estos temas. Desde el punto de vista del federalismo, la Constitución del 53 disponía que el Congreso solo podía crear contribuciones directas, que son aquellas que gravan el patrimonio, la propiedad y la renta, es decir, el impuesto a las ganancias, el impuesto al patrimonio o a los, en fin, ¿cómo se llama?, los bienes personales, solo en casos en donde la defensa o la seguridad se manifiesten con carácter de urgencia. Alberdi dice claramente, es una medida absolutamente excepcional para momentos graves de crisis y solo por tiempo determinado, es decir, durante un tiempo en que dura la crisis. Por supuesto que la nación ya se había aprovechado de esta situación y se había valido de ella para crear impuestos que eran permanentes, ya no eran circunstanciales y de crisis, sino permanentes. Y además los impuestos indirectos, es decir, los que gravan el consumo, el IVA concretamente, no podía la nación crearlos, eran exclusivos de las provincias. Aún así, ya la nación había creado el impuesto al valor agregado y había atropellado todo esto. Pues, ¿qué hizo esta reforma? En lugar de categóricamente prohibirla con graves cargos, los permitió a través de una cláusula mediante la cual se disponía que los impuestos indirectos eran facultad concurrente entre la nación y las provincias. Obviamente la nación sigue haciendo, y hemos llegado a este extremo escandaloso de centralismo, donde la nación se lleva casi el 80% de la renta fiscal. Pero además lesionaron la República, porque establecieron que le dieron rango constitucional a los decretos de necesidad y urgencia, una aberración antirrepublicana. Le dieron rango constitucional a las delegaciones de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, otra barbaridad, y con artículos que aparentemente la prohibían. Decían que no podía asumir facultades legislativas que eran nulas e insanablemente nulas y absolutamente nulas, pero cuando fueran cuestiones administrativas, es decir, una especie de cinismo constitucional, donde se decía que algo se prohibía, pero estaba permitido. Bueno, desgraciadamente todas estas cosas hoy son motivos de tremendos abusos y esa Constitución, que además nos regaló otra cosa, declaró autónoma a la ciudad de Buenos Aires, con la cual ahora la ciudad privilegiada del país, que se lleva la mayor parte de la renta de los argentinos, no solo elige sus propias autoridades, que no estaría mal, tienen derecho a hacerlo, sino que además recibe coparticipación porque ya no pertenece a la nación, pertenece a sí misma. Y bueno, esto es el resultado de reformas constitucionales que se han hecho para ayudar a determinada persona y no para hacer que la Constitución se vaya adaptando al paso de los tiempos. Semper Regis, omne Regis, vicare te stabili. Semper Regis, ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Hulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Semper Regis, omne Regis, vicare te stabili. Semper Regis,
Sí, Claudio Fantini. No necesita presentación porque es una figura conocida en el periodismo de Córdoba, un politólogo experto en política internacional que nos acompaña ahora para hablar de algunos temas candentes de la política del mundo. Algo más todavía, yo creo, Claudio, que vos sos uno de los pocos periodistas que en su programa no necesita a nadie más. No necesitas entrevistados, no necesitas a nadie. Vos solo haces tu propio programa. Bueno, y ustedes también, porque tienen columnas largas y profundas y, Sí, pero... y sustanciosas. Mi programa es una columna larga, ¿no? Muy interesante. Bueno, aprovechando tu visita... De nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, aprovechando tu visita, queremos sacarte el jugo. Obviamente el tema candente es Irak. Así que si te parece bien y quieres explicar un poco la maraña que hay en Irak entre sunitas, chiitas, kurdos, etcétera, te escuchamos atentamente. Sí, digamos, Eduardo, que Irak ha vuelto a irrumpir en los titulares de los diarios de todo el mundo, cuando en materia de Oriente Medio la preocupación fundamental era Siria, que es el país que ya lleva 3 años hundido en una guerra civil. De repente se produce lo que los alemanes, los estrategas alemanes de principio del siglo XX llamaron la Blitzkrieg, una guerra relámpago, impulsada por un grupo ultra islamista llamado Estado Islámico Irak Levante, Levante por el nombre de la región que va desde los montes Tauro hasta la península del Sinaí, o sea que abarca Siria, el Líbano, Israel y Jordania. Esta organización ultraislamista, que fue un brazo de Al-Qaeda, fue creada por Al-Qaeda en Irak, en una guerra relámpago, repito, ocupó ciudades importantísimas como Mosul, la capital de la provincia de Nínive en el norte, como Tikrit, la ciudad donde nació Saddam Hussein y es la capital de la provincia de Salahadin, en lo que se conoce como el Triángulo Sunita, en el centro de Irak, y un puñado de ciudades más que lo colocan prácticamente, o colocan Bagdad al alcance de la mano de esta poderosísima milicia. ¿Son chiitas? No, son sunitas. Son sunitas. Son sunitas iraquíes que han engrosado sus arcas y su capacidad militar en la guerra civil de Siria. La historia sería, en resumidas cuentas, esta. En la primera mitad de la década pasada, en la primera mitad de la década pasada, un yihadista jordano llamado Musab al-Zarqawi, que había sido fogueado en la guerra de Afganistán y adoctrinado por el propio Osama Bin Laden, fundó, el nombre de Osama Bin Laden, una organización en Irak llamada Al-Qaeda Mesopotamia, ¿no? Como se conoce a la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, el corazón del territorio iraquí. Al-Qaeda Mesopotamia nació, fundada por Osama Bin Laden a través de al-Zarqawi para luchar contra la ocupación norteamericana y también contra chiitas y kurdos, pero en particular contra los marines norteamericanos y contra los chiitas, ¿no? Esta organización es sunita, como lo es Al-Qaeda, es de la vertiente teológica islámica del wahabismo, que es la vertiente teológica que es la oficial. Sí, es una de las más cerradas, más intolerantes, más duras, y es la vertiente religiosa oficial en el reino de Arabia Saudita, el wahabismo, que en el norte de África se lo conoce como salafismo, o la versión del wahabismo en el norte de África es el salafismo, las vertientes teológicas más cerradas, más intolerantes del Islam. Esta organización va a perder a su líder, a Musab al-Zarqawi, que es alcanzado por un misil aire-tierra norteamericano 2004, 2005, y va a tener varios comandantes más, todos fueron sanguinarios. Esta organización se hizo célebre a nivel mundial cuando lanzaba sus videos decapitando norteamericanos, y no siempre a marines norteamericanos, sino Berg fue uno de los contratistas civiles, que fue el primer decapitado en cámara, en un video que recorrió
el mundo. Y luego hubo varios civiles norteamericanos más. A uno de ellos, el propio Abu Musab al-Zarqawi lo degolló con sus propias manos y lo decapitó con sus propias manos. Esta fue la bestialidad que le dio fama mundial a esta organización, que tras la muerte de al-Zarqawi pasó a llamarse Estado Islámico de Irak. Y luego, cuando llegó el último de los líderes, que es el actual, que se llama al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, este grupo se sumerge en la guerra civil de Siria. ¿Por qué? Porque en esa guerra civil va a obtener financiación millonaria de Arabia Saudita y de Qatar, y la obtuvo. Armamentos de última generación, entrenadores y altamente capacitados y cualquier cantidad de dinero. Y en esa guerra se estuvo fogueando todos estos años hasta que el año pasado rompen con Al-Qaeda, porque el actual líder de Al-Qaeda, el egipcio Ayman al-Zawahiri, les ordena retirarse de Siria. Al-Qaeda destinó a la guerra de Siria el frente al-Nusra y este se metió por su propia cuenta. Entonces le pidió que retornara a Irak. Desobedecieron esa orden, entonces se produjo la ruptura. Si ahora ha vuelto a Irak, fue empujado precisamente por los otros rebeldes sirios y por el frente al-Nusra, pero volvió con el suficiente dinero, el suficiente armamento y la suficiente capacitación militar en la guerra de Siria como para estar llevando adelante la exitosa guerra relámpago que está llevando adelante. Claudio, muy interesante tu comentario, nos hacen señas que tenemos que ir a una pausa y seguimos en breves minutos. ¿Cómo no? Semper Regis, Ante Regis, Vitale Testabilis. Semper Regis, Ante Regis, Vitale. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Semper Regis, Ante Regis, Vitale Testabilis. Semper Regis, Ante Regis, Vitale. Primera pregunta, Claudio. Yo no sé si entendí bien, pero yo creía que Arabia Saudita era el país más moderado de los árabes y yo entendí que es el que está financiando este grupo cuando incursionó en Siria. ¿Es correcto eso? Así es. En Siria hay varias organizaciones rebeldes peleando contra el ejército nacional que responde al régimen de Bashar al-Assad, que es un régimen alawita. Los alawitas son una etnia que existen solo en Siria y desde hace muchas décadas son considerados una rama del chiismo. Por eso el régimen sirio es aliado de la República Islámica de Irán y también del Hezbollah, que es el partido milicia de los chiitas libaneses. Los rebeldes en Siria son el llamado Ejército Libre de Siria, que comanda el general Salim Idris, que era del Ejército Nacional y desertó para formar esta milicia. A esta milicia de sunitas moderados lo financia Europa, Estados Unidos, Turquía. Turquía también financia a la hermandad musulmana junto con Qatar, el Emirato de Qatar. Los egipcios. La rama siria. Hay una rama siria. Hay una rama siria que es muy, muy fuerte, que fueron quienes en 1982 se levantaron contra el régimen del padre del actual dictador sirio, Hafez el-Assad. contra Hafez el-Assad, y fueron masacrados en el famoso bombardeo en la ciudad de Hama. Habían
puesto en rebelión a la ciudad de Hama, y Hafez el-Assad y su hermano Rashid, que era con quien compartía el poder, bombardearon la ciudad de Hama y se calcula que murieron entre 10.000 y 20.000 personas. Aquella rebelión de 1982 la impulsó la rama siria de la hermandad musulmana, que fuera de Egipto es la más poderosa de las ramas de la hermandad musulmana. La cuestión es que Qatar financia a los hermanos musulmanes y Arabia Saudita financia al Frente Nusra, que es un brazo de Al Qaeda, y al Estado Islámico Irak Levante, que es este brazo de Al Qaeda que rompió con Al Qaeda el año pasado y que nació en Irak. O sea, Arabia Saudita vuelve a repetir el error que ya había cometido en la guerra de Afganistán. En la guerra de Afganistán, el reino designó al príncipe Bandar al-Sultán para que financie, para que organice la financiación de los mujahidines que peleaban contra el invasor soviético. El príncipe Bandar bin Sultán organiza esa financiación y es él quien designa de tesorero a Osama Bin Laden. Lo crearon ellos. Claro, porque Osama Bin Laden era un hombre millonario, ¿no?, al que le sobraba dinero, y el problema que tenía la financiación a los mujahidines es que se escapaba por mil huecos de la corrupción, ¿no? Los milicianos, los jefes milicianos eran unos más corruptos que otros, se enriquecían ellos. Entonces Osama Bin Laden, que además era un fanático absoluto, era el hombre adecuado, millonario y absolutamente fanático, y Bandar bin Sultán es el que lo pone de tesorero. Por lo tanto, indirectamente fue este príncipe saudita quien engendró el régimen talibán y Al Qaeda. Eso es impericia, negligencia, porque obviamente no parece, como dice Eduardo, que Arabia Saudita sea un país que esté tan involucrado en el fanatismo. Arabia Saudita es un país absolutamente fundamentalista, es mucho más fundamentalista, es mucho más rigurosa su vida religiosa interna que en Irán. En Irán, por lo menos, al presidente se lo vota, a los legisladores que ocupan los escaños del Majlis, del Parlamento, lo vota la ciudadanía. No tienen más poder que el líder religioso. Claro. Por estos días Ali Khamenei, antes era el Ayatollah Khomeini. Pero estratégicamente... pero Arabia Saudita, el único país del mundo que tiene el nombre de una familia, la familia Saud. La familia Saud es un régimen ultra religioso. La vertiente oficial religiosa del Islam es el wahabismo. Es un país que nace, digamos, de un pacto entre un teólogo absolutamente integrista, como era el jeque al-Wahhab, Muhammad bin al-Wahhab, y el pacto que hace con el primer jeque Saud, de apellido Saud. Se casan con sus respectivas hijas. ¿Era Faisal? No. Estoy hablando del siglo XVIII. Estoy hablando del siglo XVIII. Este era un teólogo del siglo XVIII, Muhammad bin al-Wahhab, que firma un pacto, hace un pacto con el jeque tribal Saud, el primer Saud, ¿no?, e inician la lucha por la conquista del Negev, el corazón de la península arábiga, y donde están las ciudades santas de la Meca y de Medina. De esa prosapia va a llegar el fundador, que es Abdulaziz bin al-Saud, del cual Faisal, el rey Faisal, es hijo. Arabia Saudita la funda en 1932 Abdulaziz bin al-Saud, ¿no? A su muerte va a subir Faisal, el mayor de sus hijos. A la muerte de Faisal va a subir Najib, otro de los hijos, y así hasta llegar a la actual, pero que también siguen siendo hijos del fundador. La actual es el rey Abdullah bin Abdulaziz al-Saud. Claro. ¿No? Pero digo, es un régimen absolutamente oscurantista que siempre financia a los grupos más ultraislamistas. En este caso, no solo países como Turquía, Europa, Estados Unidos, la propia Qatar, que ayuda a la hermandad musulmana, que no son precisamente laicos ni seculares, pero no son tan ultra islamistas como esta organización nacida de Al Qaeda.
Pero en el términos, en relaciones internacionales, Arabia Saudita ha sido la que mejores relaciones has tenido con los países de Occidente. Porque Arabia Saudita es un país que enfrentamientos. nace como un dios jano, ¿no? Tiene dos rostros absolutamente contrapuestos. Uno hacia el mundo exterior, pero exterior al Oriente Medio, exterior al mundo árabe, porque su nacimiento tiene que lo obliga a la moderación. ¿Por qué? Porque nació asociada con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía la tecnología para extraer el petróleo que estaba abajo del desierto. Entonces Arabia Saudita nace Aramco, la empresa petrolera, y son los norteamericanos los que le dan la tecnología para extraer el petróleo, para refinarlo y para exportarlo. Por eso nace con un doble rostro. O sea, en cuestiones económicas han sido pragmáticos. Sí, o sea, en cuestiones que van más allá del mundo árabe, son pragmáticos totales. Dentro del mundo árabe siempre han sido un reino de un rigor religioso casi totalitario. Oye, y esta paradoja de que Irán, que ha tenido una enemistad manifiesta con Estados Unidos al punto de estar al borde de la guerra y del enfrentamiento armado, hoy se convierten en especies de aliados ante esta situación. Quedan aliados de hecho. Hoy Ali Khamenei es noticia en el mundo que ha acusado a Estados Unidos de haber causado el caos que permite la irrupción de este ex brazo de Al-Qaeda que se está quedando con todo el centro del país y con parte de Siria también, porque ha conservado toda una franja territorial del otro lado de la frontera, o sea, del lado sirio, donde hay yacimientos petroleros. En esto tiene razón el ayatollah Khamenei. ¿Por qué? Porque el primer favor que le hizo Estados Unidos a Osama Bin Laden fue derribar el régimen de Saddam Hussein. Claro. El régimen de Saddam Hussein era tan sunita como Al-Qaeda y como Bin Laden, pero era laico. Y por lo tanto, Saddam Hussein era una puerta cerrada en Irak para la influencia de Al-Qaeda. La caída de Saddam Hussein fue la primera puerta que se le abrió. La segunda puerta que se le abrió, y se le abrieron los Estados Unidos, fue cuando Paul Bremer, que era el virrey que había puesto Donald Rumsfeld, que era el secretario de Defensa, a gobernar Irak, y era un hombre tan nulo, tan negligente, que entre otras bestialidades, abolió el ejército de Irak. Ese fue otro gran favor que le hizo a Al-Qaeda. Ahí es cuando Al-Qaeda puede instalarse a través del jordano Abu Musab al-Zarqawi, que crea la organización llamada Al-Qaeda Mesopotamia. Como fuere, esos grupos son sunitas. Los sunitas son enemigos de los chiitas. El actual gobierno, cuando gobernaba Saddam Hussein, era un régimen sunita que sometía a los chiitas, que son mayoría en el sur, y a los kurdos, que son mayoría en el norte. Caído Saddam Hussein, los kurdos logran una suerte de autonomía total en el norte, y los chiitas logran el control del resto. Controlan el gobierno y controlan el ejército. Por eso los sunitas del centro se están sumando a esta milicia yihadista para sacarse de su territorio al ejército, al ejército nacional que responde al gobierno chiita. El gobierno chiita que preside el primer ministro Nuri al-Maliki es aliado de la República Islámica de Irán, que fue el primer régimen chiita, y de los Estados Unidos. Hoy le está pidiendo ayuda a los dos. Y de hecho, tanto norteamericanos como iraníes quedaron en la misma trinchera. Claro, no se hablarán entre ellos, no se mirarán, pelean contra el pero mismo están enemigo. Ayudando, Los están enemigos ayudando. Así están Claudio, ayudando al mismo nos queda gobierno. medio minuto y te tengo que hacer esta pregunta. Hemos hablado de problemas árabes terribles y no has mencionado la palabra Israel. Es decir, el problema árabe no es la presencia de Israel. La presencia de Israel es un problema para los árabes, pero no es el problema árabe. Son muchos los problemas árabes. Yo diría que la presencia de Israel hoy por hoy es un problema para los palestinos, sobre todo en la medida en que se mantiene una posición extremadamente dura del gobierno que preside Benjamín Netanyahu y que colabora a imposibilitar el reinicio de las negociaciones de paz, que han quedado prácticamente en estado vegetativo. O
sino en un coma. Este impulso que aparentemente le ha dado el Papa Francisco no podría abrir de nuevo puertas de entendimiento. Fue algo absolutamente simbólico, porque él no lo llevó a Benjamín Netanyahu a rezar junto con el presidente Mahmoud Abbas de Palestina, lo llevó a Shimon Peres. Shimon Peres es presidente, o sea, jefe de Estado. Es simbólico, es protocolar su poder. Fue un buen gesto, fue un hecho positivo, pero pura y exclusivamente simbólico. El que gobierna es Netanyahu, el que domina la Knesset, que es el Parlamento, es el Likud, y partidos como el de Avigdor Lieberman, que son partidos de un nacionalismo bastante cercano a los extremos, ¿no? Y creo que están obstaculizando la negociación, sobre todo al seguir promoviendo el crecimiento de los asentamientos de colonos dentro del territorio de Cisjordania. Los palestinos también tienen sus problemas y esos problemas también obstaculizan la negociación. No es todo culpa de Israel, pero la verdad es que el gobierno de Benjamín Netanyahu está aportando muy poco. Pareciera más interesado en que esa negociación que debe conducir al nacimiento de un Estado palestino independiente no se reinicie nunca. Bueno, Claudio. Hemos llegado al final, te agradecemos muchísimo, ha sido de una claridad meridiana toda tu explicación. Creo que a los televidentes les ha servido y a nosotros también para aclarar el punto. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, ha sido un gusto. Semper Regis, ad in Regis, vicare te stabilis. Semper Regis, ad in Regis, vicare te. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Semper Regis, ad in Regis, vicare te. Eduardo, ¿te acuerdas que el lunes pasado estuvimos hablando del tema de los fondos buitre y yo señalaba que una frase que me había llamado la atención por lo ingeniosa de un periodista de La Voz del Interior, Delgado Moreno, que decía que si les llamamos buitres a esos fondos, tenemos que admitir que por lo menos nuestros bonos que hemos emitido son carroña. ¿Te acuerdas? Así es, bueno. Exactamente. Yo quiero agregar lo siguiente. Al decir fondos buitres, estamos tratando el tema peyorativamente. Acá hay un señor que compró un bono que estaba devaluado porque la Argentina estaba prácticamente en cesación de pagos. Entonces ese señor, no juzguemos sus intenciones porque es un hombre de negocios. Ese señor hizo una inversión a riesgo muy grande, compró muy barato, perdió en la primera instancia, primero no arregló. Luego perdió en la primera instancia, perdió en la segunda instancia del juicio, fue a la Suprema Corte de Justicia y ganó. Entonces él va a cobrar a valor nominal. No es que está teniendo una ganancia exagerada, es que él compró muy barato porque la acción de la República Argentina había llevado el valor de su bono al suelo. Con todas esas características que vos acabas de señalar, hay algunas comparaciones que es interesante hacer, porque se le llama buitre a estos fondos que obtuvieron a lo largo de no sé cuánto, porque fue en el 2000 creo que suscribieron estos bonos, en el 2002 después de la especificación asimétrica. Es decir, después de 12 años tienen posibilidades, y no es seguro, de obtener un beneficio del 1.600%, que es un señor beneficio, no hay duda, pero como vos dices, a través del riesgo. Y a esto se le llama buitre. ¿Cómo habría que llamar entonces a alguien que en 10 años de ejercicio del poder multiplica su patrimonio
con una renta, con una ganancia del 1000 y tantos %. Una abogada exitosa, hay que llamarle, una abogada que no mostró nunca el título, ni tampoco mostró una matrícula o nunca que sepamos firmó un alegato. Y sería una abogada cóndor, que es el más grande de todos los buitres. Bueno, y además otra comparación. ¿Cómo tendríamos que llamar, si a estos fondos les llamamos buitre, a alguien que siendo presidente de la nación compra tierras fiscales de la provincia donde había sido gobernador a un precio infinitamente más bajo que el valor que tenía, el valor de mercado, en el Calafate estoy hablando, 7 pesos con 50 es el metro cuadrado, cuando se estaba vendiendo hasta 120 pesos, y 4 años más tarde, los $43.000 que le habían costado los 20.000 metros que compró, los vende a $2.400.000. Reitero, de $43.000 a $2.400.000, es decir, el 4.000% en 4 años. Eso que ya buitre no alcanza, habría que buscar otra ave que no sé cuál puede ser. Vos estás desconociendo lo que es la plusvalía de la tierra. Claro, evidentemente. Yo quiero hacer otra reflexión. Este señor no tiene una ganancia extraordinaria. Este señor va a cobrar al valor legal del bono que fijó la República Argentina. Claro, por supuesto, porque lo compró depreciado. Eso es lo que tenemos Entonces, que no analizar. es que nos vamos a defender a los que hoy tenemos que pagarle, pero me parece que no es justo, como decíamos la semana pasada, que estemos insultando al acreedor que quiere pagar los bonos que nosotros emitimos cuando nosotros somos los que no los hemos pagado. Entonces, seamos un poquito más, por lo menos más discretos. No busquemos más culpas afuera. Cumplamos con nuestros compromisos, porque si no cumplimos con nuestros compromisos, no somos serios y no van a venir inversiones. La única forma de pagar la deuda es crecer. Necesitamos inversiones. Así es. Semper Regis, ad in Regis, vitale te stabilis. Semper Regis, ad in Regis, vitale te. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Semper Regis, ad in Regis, vitale te stabilis. Marcos Aguinis, quizás una de las mentes más inteligentes de la Argentina, le preguntó a Vargas Llosa, quizás una de las mentes más inteligentes de Hispanoamérica, ya que estaba devaluado la palabra liberalismo, si no era conveniente usar otra palabra que no generara reacción en la gente. El Premio Nobel de Literatura contestó el año pasado en el simposio de la Fundación Libertad lo siguiente: el socialismo se siente honrado de hablar de socialismo. El liberalismo se siente vergonzoso de hablar de liberalismo. Hasta que nosotros no asumamos que el liberalismo es la idea que cambió a la humanidad y no expliquemos eso a la gente, no vamos a poder hacer que la gente acepte nuestra idea. Por eso voy a hablar de liberalismo. No pretendo yo que ustedes piensen como yo. Tampoco pretendo tener la razón. Sí les pido, por lo menos, que ustedes lo que escuchen que yo voy a decir lo analicen respecto de lo que yo digo y no de los preconceptos que tienen traídos con anterioridad. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo son 3 cosas en realidad.
El liberalismo es una doctrina filosófica que sacó a la humanidad del mito y lo llevó a la razón. El liberalismo es un sistema político que sacó a la humanidad de el gobierno de los reyes absolutistas y fundó la República Democrática. El liberalismo es un proceso económico que sacó a la humanidad de la riqueza basada en el privilegio y la llevó a la riqueza basada en el desarrollo que en un escenario de libertad solo se consigue beneficiando a los demás. Hoy voy a hablar del liberalismo como filosofía. ¿Cómo se puede definir el liberalismo como filosofía? No me animo a definirlo, entonces lo voy a describir con sus 4 características, a mi criterio, más importantes. ¿Cuál es la primera? La filosofía liberal dice: el ser humano tiene la potestad, porque así lo creó Dios, de pensar lo que quiera, lo que se le ocurre, lo que desee. ¿Qué implicancias tiene la palabra potestad? Tiene el sentido de libertad, es libre para pensar lo que quiera, pero además el sentido de la factibilidad. No solo alcanza con la libertad, es necesario también tener la posibilidad de hacerlo, porque si no, no se puede hacer. ¿Eso qué significa? Apertura mental. El liberalismo de entrada implica apertura mental. ¿Qué significa la apertura mental? Cambio de escenario. ¿Quieren un ejemplo? Les voy a poner uno solo porque no tengo tiempo. Termina la Primera Guerra Mundial. El alto mando francés, militar francés, dice: vamos a hacer una trinchera en la frontera entre Francia y Alemania para que nunca más Alemania invada Francia. ¿Qué hace Hitler años después cuando quiere invadir Francia? Que no puede pasar por la línea Maginot porque era inexpugnable. ¿Qué hace Hitler? Invade por Bélgica, entra por Bélgica, apertura mental, cambia el escenario. Sigamos con las características de la filosofía liberal. Segunda premisa. La segunda premisa es el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? La potestad de que yo decida hacer lo que quiera. Cuando yo decido hacer lo que quiera, me convierto entonces en artífice de mi propio destino. Y esa es la diferencia que hay entre el animal y el ser humano, Homo sapiens. El animal no puede hacer lo que quiera. El animal está asignado por el instinto. Únicamente puede hacer lo que instintivamente le manda a su naturaleza. Homo sapiens puede decidir. Claro que también puede equivocarse. Tercera característica. Todos los hombres, son iguales ante la ley. Esto es una idea que propugna e impone el liberalismo. Ustedes dirán, los romanos ya lo tenían. Sí, los habitantes de la polis. Estamos hablando de todos los hombres del mundo. Todos los hombres del mundo implica que se acabó la esclavitud. El liberalismo, después de casi 2000 años de cristianismo, abolió la esclavitud con este concepto. Implica revalorizar a la mujer. La mujer está a la altura del hombre. Implica que no hay más castas. Implica que no hay más clases sociales. Implica que por lo menos ante la ley somos todos iguales. Cuarta característica del liberalismo. El liberalismo propugna los derechos humanos. Los derechos humanos son heredados de la ley natural. La ley natural está antes que la ley de los hombres. Ninguna mayoría de ningún congreso puede cambiar la ley natural de manera tal que aquellas cosas que se fijan por ley natural, por ejemplo, la libertad de expresión y la propiedad privada, no pueden ser cambiados por ninguna ley. Eso es lo que propugna la filosofía liberal y eso es lo que nosotros tenemos que explicar a la gente, que el pensamiento liberal beneficia fundamentalmente a aquellos que menos tienen y a aquellos que están más desprotegidos. Muchas gracias. Potestatem
la columna La ciudad que queremos hoy no me voy a ocupar de la ciudad, porque voy a rendir homenaje a un hombre de cuya muerte se ha cumplido un aniversario la semana pasada, el general y abogado Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Le voy a rendir homenaje porque creo que Belgrano es una de las figuras más interesantes y que más puede servir de modelo para los argentinos, sobre todo para los jóvenes. Porque es un hombre que, siendo un abogado exitoso, y en este caso en serio, un abogado exitoso, es decir, con título y todo, dejó su bufet, dejó la comodidad y el bienestar que le proporcionaba su bufet de abogado y se hizo militar, sin haberlo sido antes. Es decir, se metió a pelear por algo en lo que él creía. Que uno puede compartirlo o no. Yo no tengo particular simpatía con la Revolución de Mayo, que implicó que Buenos Aires, en nombre del rey, quisiera dominar el resto del virreinato. Pero él lo creía y estaba jugado por eso que creía. Pero además era muy diferente de algunos de sus compañeros en la Junta Provisoria de Gobierno de Buenos Aires. Porque mientras Mariano Moreno, que era un hombre de una crueldad infinita, que desde la comodidad de su escritorio, sin haber pisado nunca un campo de batalla, mandaba a matar, a cortar cabezas, a verter sangre contra aquellos que no se sometían a sus mandatos, Belgrano buscaba el entendimiento, buscaba la concordia, buscaba el acuerdo. Cuando fue al mando de un ejército a Paraguay, los paraguayos no quisieron someterse, tenían con Buenos Aires enfrentamientos muy serios y no quisieron aceptar. Lo primero que hizo, desoyendo los mandatos de Moreno, que decía que no tenía que tener piedad ni contemplación, le escribió una carta al gobernador Velasco diciéndole que evitaran la efusión de sangre entre hijos de un mismo suelo y vasallos de un mismo rey. No obstante eso, los paraguayos no lo aceptaron, lo derrotaron en Paraguarí y luego en Tacuarí tuvo que volverse. Cuando estaba al mando del Ejército del Norte, Belgrano advirtió que esta guerra civil contra, en este caso, los altoperuanos, los encontraba enarbolando el mismo estandarte, la misma bandera, la bandera española, la de la monarquía española. Entonces decidió enarbolar una nueva bandera que identificara el ejército suyo. Es decir, lo dice cuando le manda la carta informándole esto al triunvirato, en febrero de 1812, que la ha creado para que no haya confusión con la del enemigo. Es decir, en la guerra, en el enfrentamiento, la bandera identificaba al propio compañero y entonces uno sabía, porque los uniformes no todos llevaban uniforme, no era fácil distinguir cuál era el enemigo y cuál el compañero. Entonces, cuando hace esto, dice que ha creado una bandera celeste y blanca. El triunvirato lo reprende severamente y le dice que guarde y esconde esa bandera y use la que ahora le manda, que es la que está ondeando en la fortaleza de Buenos Aires, que era la bandera española. El triunvirato no quiere saber nada con esto. Sin embargo, Belgrano sigue usando y en Jujuy enarbola nuevamente esa bandera y luego esa bandera desaparece. Nunca Belgrano aclara cómo van combinados los colores celeste y blanco. Ocurre que la bandera que se ha rescatado, que se llama bandera de Macha porque se descubrió en la capilla de Titiri, en la localidad de Macha, cerca de Potosí, que estaban escondidas detrás de un cuadro y la habían dejado allí tras la derrota de Ayohuma, aparentemente, está hoy expuesta en el Museo de la Casa de la Libertad de Sucre, en Bolivia, la capital teórica de Bolivia. Allí está expuesta en un cajón de madera con un cristal arriba. Yo quise fotografiarla, pero por el cristal la fotografía no era buena. Pero esta bandera no es como actualmente es la nuestra, celeste en los costados y una franja blanca al medio. Este es al revés, es blanca a los costados y una franja celeste al medio, como lo muestra la fotografía, señor director, de esta réplica de la bandera de Macha que los bolivianos regalaron, creo que en este caso, a la provincia de Salta. Esa es la única bandera que conocemos que enarboló Belgrano y era celeste y blanca, como decía él en su nota. Ahora bien, la pregunta que uno se formula es, ¿en qué se inspiró Belgrano para esto? Hay quien dice en el cielo con las nubes, en el manto de la Inmaculada Concepción. Sí, puede haber sido en cualquier cosa que combinar el celeste con el blanco. Pero, claro, cuando uno ve ciertas cosas y conoce cuál era el pensamiento de Belgrano, se siente también tentado de elaborar una hipótesis. En
el cuadro de Goya de la familia de Carlos IV, señor director, lo vamos a ver, ustedes advertirán que Carlos IV y todos los varones de la familia, incluso algunos chicos, llevan una banda que es exactamente igual a la banda presidencial argentina, exactamente igual. Parece que todos ellos fueran presidentes del país. Esa banda es la banda de los colores de los Borbones, es la banda de la orden de Carlos III. Si vemos la foto siguiente, vamos a ver que en otro retrato de Carlos IV aparece con la misma banda, y en la siguiente lo vamos a ver a Fernando VII, su hijo, también con la misma banda de la orden de Carlos III. Es decir, entendemos que esa puede haber sido la razón que Belgrano pusiera eso, porque Belgrano era monárquico y lo fue en todo momento, y lo fue incluso hasta el año 1819, siendo ya independientes, en que le escribía a José María Paz: no me gusta ese gorro y esa lanza que hay en nuestro escudo de armas. Quisiera ver entre esas manos un cetro. Y ya que estamos, vemos la última, que es el escudo nacional, ¿no es cierto? Pues no, ese escudo es de un grupo revolucionario francés que está en la Biblioteca Nacional de París, registrado como código de la colección Cuvé, año 1793. ¿Lo encuentran familiar? Bueno, esto es otra curiosidad, nuestro escudo nacional. Gracias. Semper Regis, ad Regis, vicare te stabilis, obturat, et curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos in manis, et in manis, rotatur volubilis, status malus, vana salus, semper dissolubilis, mortum grata. La bandera, autor Alejandro Nores Martínez. Tremolando en el cielo la bandera, no parece bandera sino cielo. O la bandera se pintó de cielo, o el cielo se ha pintado de bandera. Yo bendigo mi cielo y mi bandera, porque en este anhelar bandera y cielo no hallo mejor bandera que mi cielo, ni otro cielo mejor que mi bandera. Pueden bajo bandera o bajo cielo blasfemar contra el cielo o la bandera, quienes no crean en bandera o cielo, que mientras en el cielo haya bandera y en la bandera de mi patria cielo, será bandera y cielo mi bandera. Alejandro Nores Martínez, uno de los grandes poetas cordobeses. Así es. Y acá acaba el programa, lamentablemente. Nos veremos, si Dios quiere, el lunes que viene.